Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 117 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como espíritu emprendedor, acción humana eficaz, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado en la página web alvarocedeno.com titulado Querer lo imposible. Es un tema muy interesante porque creo que existe una ambivalencia respecto a la imposibilidad, ¿verdad? Hay unas imposibilidades físicas y hay otras imposibilidades que son más mentales. Entonces, la pregunta es cómo hacemos para tratar de ver hasta dónde nuestra capacidad de fantasear o de imaginar es materializable y hasta dónde no. Y creo que tratar de identificar esos parámetros nos van a permitir movernos en alguna dirección siempre que opere de por medio del realismo. Me parece que ese es como el tema central del artículo, ¿verdad? Y bueno, pues creo que nosotros para esta conversación podemos pensar sobre qué provecho se le puede sacar a la pregunta ¿qué hubiera pasado si, verdad? O que pudiéramos pensar en cuáles son formas eficaces de modificar la realidad o incluso pensar en cómo se diferencian la aceptación de la resignación, por ejemplo. Así que creo que con esa introducción te cedo la palabra para que nos guíes. Bueno, buenos días. Me da gusto estar contigo y estar en este diálogo. Eh, tengo un lector, como solía decir Fernando Durán, de los 5 lectores que tengo. No, yo creo que tengo más, y tengo algunos que me escriben sobre los artículos y algunos me escriben con una cierta frecuencia. Tengo uno muy agudo y muy agudo, ¿verdad? Es como un cincel, no es como un clavo que es agudo, pero no es tan sólido, que es como un cincel. Y entonces me contaba una anécdota de un profesor suyo que una vez, hablando de lo imposible, les dijo, lo imposible es algo para lo cual la ciencia todavía no ha tenido tiempo de entrarle, ¿verdad? O los inversionistas no han tenido las circunstancias como para invertirle. Y es que la tecnología nos ha acostumbrado a que los imposibles se han ido reduciendo, ¿verdad? Entonces, yo pensaba en cómo hacerle el comentario y le decía que hay, bueno, que es muy positivo eso de que seamos muy críticos antes de llamarle a algo imposible, ¿verdad? Porque si vas a correr una maratón como tú recientemente, podrías, desde luego que al arranque uno dice, esto es imposible, voy a ver hasta dónde llego, ¿verdad? Y bueno, luego lo haces posible. Pero hay imposibilidades ontológicas, ¿verdad? Lo que es blanco no puede ser negro. 2 no puede ser 1, ¿verdad? Hay imposibilidades ontológicas. Y yo precisamente pensando en imposibilidades ontológicas, le iba a decir que nosotros vivimos condicionados por la gravedad. Es tan permanente el tema de la gravedad, ¿verdad? Hoy, por cierto, estoy muy consciente de la gravedad porque me caí caminando. Y claro, ahí, ahí sientes cómo la gravedad está operando en todo momento y se manifiesta en un parpadeo, ¿verdad? Bueno, le iba a dar a él el ejemplo de que la gravedad era una de esas realidades ontológicas que no se podrían modificar. Pero pensé que me iba a decir, hombre, sí se puede, ¿verdad? Si uno desciende a una cierta velocidad en un móvil, ¿verdad? Desde la estratosfera viene descendiendo y viene en un espacio no gravitacional, ¿verdad? Esos son los experimentos que hacen con los
astronautas y toda esa cosa. Entonces me reservé el ejemplo. Pero hay, si no tenemos ningún aparato a la mano, ¿verdad? La realidad, la gravedad es una realidad. Y el que pretenda decir, hombre, qué bonito sería que este carro con menos gravedad gastara menos gasolina, ¿verdad? Seguramente que tú le dirías, bueno, si la gravedad se reduce, también la fricción se reduce y también la tracción. Y entonces la gasolina se gastaría en vano, simplemente el carro iría acelerado y no estaría produciendo movimiento. Bueno, ese es el tema que estamos tratando. No lo tratamos con estas cosas físicas, pero sí lo tratamos desde la perspectiva de la eficacia y especialmente desde la perspectiva de la actitud, ¿verdad? Porque conoces gente a la cual la primera respuesta que tienen es que algo es imposible. Y hay gentes que, por más desafiante que sea lo que estás proponiendo, ya están viendo ver cómo lo resuelven, cómo lo ejecutan, ¿verdad? Es una cuestión de actitud. Y creo que estar consciente de que existen ambas actitudes, estar consciente de dónde me ubico yo la mayor parte del tiempo, son informaciones importantes, ¿verdad? Como hemos venido diciendo en otros diálogos, el hecho de que uno se dé cuenta y diga, hombre, o cáspita, como quiera que diga, me doy cuenta de que yo siempre estoy en la posición negativa ante el reto. Eso, simplemente decirlo, ya te está modificando. Yo me he dicho esto para mí hace 30 años y tal, pero no lo sabía como lo sé ahora, y es que el cerebro con toda experiencia, afirmo que y aún con micro experiencias, se modifica. Muy, muy interesante. Eso cae dentro de la temática de la epigenética, ¿verdad? Y cómo los genes, aunque su sustancia cromosómica sigue siendo la misma que se traslada de un ser a otro en la procreación, la epigenética es una evolución de algunas formas en las que los cromosomas reaccionan unos con otros que va produciendo efectos eh, intergeneracionales, ¿verdad? La epigenética, por ejemplo, se refiere a traumas que han sufrido comunidades que se heredan y que dejan algún pequeño rastro eh, en el código genético, lo cual es muy interesante y siento que es algo de lo que apenas estamos empezando a aprender. Cuando hablas de imposibles, yo pienso, por ejemplo, en la imposibilidad de viajar en el tiempo. Entonces uno dice, bueno, es que eso es una imposibilidad hoy, pero tal vez en el futuro sea posible. Y esta discusión la resolvió de una manera muy ingeniosa Stephen Hawking, el famoso astrofísico inglés. Y entonces dijo una vez, bueno, vean, voy a demostrar que viajar en el tiempo es imposible. Este viernes a las 5 de la tarde voy a organizar un té para reunirme con todas las personas que vengan del futuro y aquí nos vamos a tomar un té. Y no llegó nadie, ¿verdad? Entonces eso le permite afirmar que viajar en el tiempo es imposible porque si algún día en el futuro fuera posible, ¿quién no querría volver a tomarse un té con Stephen Hawking, ¿verdad? Con él. Ajá. Para para efectos científicos y para algunos para efectos teológicos, me decía una vez, me recordaba Rodrigo Gámez algo que es muy importante. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Correcto. Pero en materia de viajar en el tiempo, pues como que tiene lo suyo el argumento de Hawking, ¿verdad? Porque Claro, claro. estamos hablando de que si algún día en el futuro va a ser posible viajar en el tiempo hacia atrás, ¿quién no querría irse a tomar un té con Stephen Hawking? Y nadie llegó. Sí, claro.
¿verdad? Ok, lo otro es que respecto al maratón que decías, en realidad lo que corrí fue medio maratón, pero lo más interesante de todo fue cuándo fue que pasó de ser una imposibilidad y empezó a ser una posibilidad. No fue en el momento de cruzar la meta ni en el momento de empezar la carrera, fue en el Mm, momento de inscribirme en la carrera 3 meses antes y de decir, ajá, creo que hay elementos suficientes como para creer que yo puedo hacer esto, porque antes de ese momento yo creía que era imposible y la imposibilidad era autoimpuesta y ajá, por un sesgo cognitivo muy sí, peculiar y era que yo asumía forzosamente que correr largas distancias tenía que tener un efecto negativo en las rodillas. ujú, Y pues resulta que hay una técnica especial para pisar cuando uno va corriendo largas distancias, donde se recibe el 90% del peso en los músculos y muy poquito del peso en el talón. Entonces, yo solía salir a correr 10 kilómetros y pasaba 3 días con dolor de rodilla. Y ahora corrí 21 kilómetros y no me dolió la rodilla ni un ujú, minuto porque cambié la sí, técnica con la que corría. Entonces, bueno, ajá, ya esa imposibilidad se superó, pero se superó a partir de una creencia, que en realidad creo ujú, que esa creencia es alimentada por una actitud de decir, sí, sí, sí puedo. Tiene que haber una forma, porque si no, no habría tanta gente que corre. ¿Cómo es que se hace? Y empezar a indagar y recibir ayuda de gente que sabía más que yo. Y lo otro es que, a propósito de la clasificación de Costa Rica al Mundial de Qatar ayer, la eliminatoria tuvo dos caras, ¿verdad? Eran dos rondas de la eliminatoria, cada ronda tenía 7 partidos. En los primeros 7 partidos eh, sumamos 9 puntos de 21 posibles. Estábamos casi matemáticamente eliminados. ujú, Eh, Faltaban 21 puntos por disputar, pero necesitábamos 25 puntos para poder alcanzar la última plaza que nos diera una última oportunidad de jugar un partido por el repechaje que se jugó y se ganó ayer. Entonces estábamos prácticamente eliminados. Pero de esos 21 puntos que se disputaron en la segunda ronda, el equipo sumó 19 y Panamá perdió otros 6. Entonces se alcanzaron los 25 que se necesitaban para clasificar. Pero lo interesante es que, aunque era prácticamente imposible al final de la primera ronda, eh, no había que jugar los 7 partidos seguidos. No se podía jugar el séptimo partido antes de jugar el sexto, ni ese antes de jugar el quinto. Entonces había que concentrarse en el primero, ¿verdad? Y el primer partido son 90 minutos, entonces uno no juega los 90 minutos juntos, uno no se pega un carrerón y en ese carrerón se resume todo el partido, se juega minuto a minuto, ¿verdad? Y ayer hubo 2 minutos clave en el partido. El ujú, minuto 3, que fue en el que se anotó el gol, y entonces, ¿qué pasa cuando se anota el gol? Ya Costa Rica no tiene la obligación de tener la bola para ir a buscar el gol, sino que le cede la obligación a Nueva Zelanda de que sean ellos los que vengan a buscar el gol. Y entonces el equipo tácticamente se acopla a defenderse, que era distinto a lo que yo creía que iba a pasar. Y después hubo un segundo minuto, que no recuerdo cuándo fue, como a la altura del 25 por ahí, donde tuvimos la bola como un minuto entero y la pasamos por toda la cancha y ningún jugador neozelandés la tocó. Yo creí que así iba a ser todo el partido, pero así fue solo un minuto. Y creo que fue un minuto como de donde el equipo se dio cuenta de que estaba en control del partido, de la bola y de las emociones, a pesar de que quienes estaban atacando fieramente por empatar eran los neozelandeses. Entonces yo lo que creo es que ayer se culminó una gesta que fue más complicada que la de otras veces, porque prácticamente desde el punto de vista matemático estábamos casi eliminados en noviembre y yo creí que no lo iban a lograr, ¿verdad? Pero fallé en pensar que era cuestión de ir partido a partido, minuto a minuto, y así se llegó hasta donde llegamos, ¿verdad? No quiero opinar sobre lo que viene porque es como de pesadilla el mundial, pero ya llegaremos ahí, ¿verdad? También. Así que, ¿cuáles son las actitudes que nos ayudan a pensar en lo que es o no es
imposible. Eso creo que es importante de visualizar. Y para terminar, una anécdota futbolística, no es una anécdota, es una ilustración futbolística de lo que vimos ayer. Em, Cuando Keylor Navas terminó el Mundial del 2014, que tuvo un desempeño extraordinario, lo contrató el Real Madrid y entonces en la televisión española hicieron un reportaje con el entrenador de porteros de su equipo anterior, que fue el Levante en España. Y le preguntaron que cuál era la característica principal de Keylor Navas. Y dijo, Keylor Navas es un jugador extraordinario porque todos los días procura mejorar en algo. Y entonces, esa es una actitud. Eso no es genética. Eso no es cultura. Eso no es riqueza económica. Esa es una actitud de una persona que en algún lugar alguien le inculcó, seguro una abuela le inculcó, que él todos los días podía mejorar y se ha empeñado, no sé, 12 años de su vida por mejorar todos los días en lo que hace. Y es muy notorio el nivel al que desempeña, ¿verdad? Entonces yo creo que eso también hay que ponerlo en perspectiva y decir, bueno, y si yo le pongo 12 años a mi vida buscando todos los días mejorar en algo, ¿a dónde voy a estar dentro de 12 años? Tal vez 12 años es mucho, pero como usé el ejemplo de Keylor Navas, entonces lo quería compartir. Muy, muy llamativa esa reflexión que estás haciendo. Vieras que a mí todo el partido allí me estuvo asaltando el pensamiento de que nuestro biotipo y el de los neozelandeses son totalmente distintos, ¿verdad? Y entonces me acuerdo, pero desde que era un muchachito, iba al estadio a ver los partidos internacionales y entonces en la gradería se oía el comentario, es que estos austríacos son más grandes que nosotros, es que estos jugadores del Sevilla son no sé qué, estos jugadores del Genoa de Italia, a todos esos los vi, muchacho, son buenísimos, ¿verdad? Y eh, siempre teníamos algo así como el sentimiento, y me parece que es real, de que el biotipo no se va a modificar en 30 años, ¿verdad? Sí se pueden modificar el acondicionamiento físico. Creo que ahora nuestros jugadores tienen una mejor condición física dentro de su biotipo, ¿verdad? Pero hay una cosa que estuve pensando mucho ayer a la hora de las entrevistas y esa cosa, y cosas que venía leyendo antes del partido. Se subrayó que creo que de parte del director técnico, que este equipo, esta selección de fútbol, es una selección donde hay intereses intelectuales. Los libros tenían sentido, ¿verdad? Google tenía sentido para los jugadores. Y me trajo a la memoria a Bora Milutinovic, que se empeñaba mucho en que los jugadores tuvieran ventanas abiertas hacia la realidad. No, no somos solo futbolistas, ¿verdad? Somos unos seres pensantes y tal y cual. Y eso, ahí podríamos tener una ventaja competitiva, ¿verdad? Ahí podríamos tener una ventaja competitiva. Podríamos llegar a desarrollar tanto la actitud que eso de una cierta manera compensara lo del biotipo. Yo me acuerdo en aquellos tiempos en que cuando a tu equipo le metían un gol, se caía ya, que te metieran un gol en los primeros 15 minutos, era como acabar el partido, porque no reaccionaban. Hubo unas personas que se han interesado en lo intelectual, se han interesado en lo cognitivo, se han interesado en lo espiritual, pueden tener una gran reserva de desarrollo de actitud. Ahora en la mañana estaba hablando de biotipo. Bueno, porque hoy todo el mundo está hablando de fútbol. eh, y cuando fue el Mundial del 2006, perdimos los 3 partidos. El tercer partido lo perdimos contra Ecuador, cuyo director técnico era Luis Fernando Suárez, nuestro actual director técnico.
y nos goleó estrepitosamente. Nos fue peor con Ecuador que con Alemania. Ajá. Y después, para la siguiente, no, para la eliminatoria del Mundial de Brasil, Jorge Luis Pinto hablaba del biotipo y decía que el biotipo depende de el tipo de fútbol que se esté practicando en ese momento. Y entonces él habla de ese Ecuador del 2006 como el equipo que tenía el mejor biotipo para ese tipo de fútbol que se jugaba en aquel Ah, entonces. ah, Pero el fútbol cambió. Y entonces el fútbol moderno es un fútbol de un biotipo eh, ligero, ¿verdad? De cuerpo pequeño, ágil, rápido, inteligente, con muchísima técnica. Y entonces uno ve hoy jugar a España o a Italia o a Inglaterra y ve jugadores pues en muy buena condición atlética, pero no son gigantes, ¿verdad? ujú. Ni son súper musculosos. Son jugadores muy ágiles, muy rápidos, y entonces pues se privilegia el biotipo de jugador que pueda jugar así. España tiene dos jugadores que son titulares que tienen 18 años, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué son fenómenos? Bueno, no sé si son fenómenos, a eso les faltan 10 años para saber si son fenómenos, Claro. Ujú. pero con el biotipo que tienen, les da para ser titulares en una selección europea aspirante a un título mundial, ¿verdad? Y entonces, con esa mentalidad me devuelvo a ver a mi selección y yo veo cómo es el biotipo de los jugadores de hoy. Bueno, obviamente que están los jugadores experimentados, ¿verdad? Que ya van, la mitad de los que jugaron ayer van para su tercer mundial. Y Ujú. eso es importantísimo por la experiencia que se acumula. Después están otros jugadores que son muy corpulentos, notoriamente grandes, ¿verdad? Sobre todo en la defensa, Waston, José Pablo Vargas. Pero después están un montón de chiquillos que hoy estaba viendo las edades y hay 9 jugadores menores de 23 años en esta selección que jugó ayer. De veras. Entonces Ajá. eso, por un lado, implica un recambio generacional y por otro lado implica que son jugadores que como no han crecido en masa muscular, todavía tienen un biotipo que les permite adaptarse bastante bien al tipo de fútbol que se juega hoy en día. Entonces, bueno, ahí, yo siempre buscando opciones para que nos vaya. Para que la selección sea candidata a un mundial, No, claro. no, para que pasemos de ronda y nos veamos las caras con Bélgica o con Croacia en octavos de final. Eh, y otra cosa es que uno de los jugadores, que ahorita no recuerdo cuál, dijo que nunca había estado en un equipo donde hubiera que leer tantos libros, Ajá. porque Ajá. el entrenador los tiene entrenando la mente, Claro. ¿verdad? Ujú. El cuerpo físico, cada jugador es responsable de su dieta en una buena medida. Cada jugador y su club es responsable de su condición atlética, pero de la mente. ¿Quién se encarga de la mente de los jugadores? Entonces el seleccionador o alguien, el motivador, yo no sé quién, los está poniendo a leer un montón de libros de Simón Sinek y el juego infinito y demás, ¿verdad? Entonces tienen Mm. otra mentalidad, es otra Ujú. mentalidad que no necesariamente es una mentalidad ganadora, pero es una mentalidad que al filo de la navaja se comportan perfectamente bien. El orden táctico de ayer, solo al final le sacaron a Brian Reese una tarjeta amarilla porque ya estábamos en la fase de hacer eso, pero orden táctico impecable, poquísimos errores, ¿verdad? Eh, y, y creo que eso tiene que ver con las actitudes de cómo se comporta el equipo. Tampoco estábamos jugando contra una potencia mundial de fútbol, ¿verdad? La Ujú. expectativa era que ganáramos, pero, pero sí fue un partido mucho más complicado de lo que yo esperaba y por lo visto ellos se prepararon porque al final el entrenador dijo que sabían que iban a sufrir por el juego aéreo de Nueva Zelanda porque absolutamente todos los jugadores eran de mayor estatura que los nuestros. Ujú. Entonces era lo lógico que esa fuera la estrategia del contrincante. Y bueno, y con mucha más razón la importancia de empezar ganando. Ujú. Muy bien, muy bien. Volvamos al tema de lo que llamabas la mente, ¿verdad? Eh, las actitudes no están en la memoria, las actitudes no están en la reserva cognitiva de las personas. Las actitudes
posiblemente estén en la mente. Y alguien podría decir, no, ya la actitud es casi una cosa espiritual y tal. Sí, sí, de acuerdo. Hace poco decíamos aquí que se habla en educación de ciencias del cerebro, de la mente y de la educación. Bueno, me parece que la selección, sí, y con lo que estás narrando, la selección está cultivando la mente, ¿verdad? ¿Y qué tal si cultiváramos la mente de los estudiantes, si cultivamos la mente de los ejecutivos, si cultivamos la mente de los periodistas, cultivamos la mente de los diputados, cultivamos la mente de los ejecutivos públicos y tal? Hombre, este país podía transformarse, ¿verdad? Yo me acuerdo que a mí me hacía mucha ilusión hace 50 años que Venezuela creó un ministerio de la creatividad, ¿verdad? Y uno dice, puchica, pero si vale la pena, ¿verdad? Fomentar la creatividad. Yo hoy en día no me apuntaría a crear un ministerio de la creatividad, ni a crear un ministerio de la mente. Hombre, pero sí me atrevería a que hubiera una exploración nacional sobre qué cosas podrían cambiar en nuestra manera de ser, en nuestra manera, en nuestra política, en nuestra posición en el mundo, si hiciéramos una reforma de la forma como educamos nuestra mente, ¿verdad? Y no estoy hablando de educar la mente simplemente con libros de autoayuda, ¿no? Estoy pensando en cómo se podría. Tú lo decías muy bien antes. De seguro una abuela de Keylor le dijo que todos los días era posible mejorar algo. Que las abuelas nuestras eran así, ¿verdad? Eran muy interesadas en nuestro desenvolvimiento, ¿verdad? En nuestro desenvolvimiento como personas. Era la época en que la gente mayor pensaba mucho en que ojalá fulanito llegue a ser una buena persona y no estaban pensando, ojalá llegue a tener un puesto donde haga poco y gane mucho, ¿verdad? Bueno, esas cosas, imagínate si con seriedad nos pusiéramos a hacer un inventario de todas las cosas que constituyen bloqueo para esas aspiraciones y todas las cosas que podrían representar impulsos para esas posiciones, ¿verdad? Esto hay que tomárselo en serio, es que eh, todos sabemos desde hace toda la vida que es importante la puñetera álgebra que te enseñan en el colegio. Y es muy importante, es importantísima, ¿verdad? Eh, Aunque nunca la uses, te modificó el cerebro para siempre, ¿verdad? Yo realmente a veces me pregunto cómo sería mi discurrir si yo no supiera lo que es una variable, ¿verdad? No sé cómo sería mi vida si yo no supiera lo que es una variable, ¿verdad? Bueno, debe haber así unos conceptos sillares, básicos, fundamentales, unos cimientos sobre los cuales se pueda construir una actitud, y una actitud no solamente individual, sino una actitud nacional. Yo me acuerdo, eh, voy a recordar, tal vez era el año 80, 82. Yo oía mucho en las empresas que había como esa resignación de decir, hombre, sí, nosotros producimos aquí muy bien, bueno, y exportan. No, no exportamos. ¿Y por qué no exportan? Ah, es que exportar es otra cosa, los consumidores son distintos, los canales de transporte, las finanzas de la exportación y tal y cual. Y oía yo tanta queja que una vez hablando con una persona que sabía, era profesional en psicología, eh, yo le hablaba de esas como limitaciones autoimpuestas y me dijo, tienes que leerte a Martin Seligman.
Y Martin Seligman estaba empezando con sus trabajos relacionados con la indefensión adquirida, con la indefensión aprendida. Eso de que yo voy a jugar contra Alemania y digan, no, hombre, es que como nosotros somos de este biotipo, como somos del trópico, como comimos mucho banano, como nos llovió mucho, no podemos jugar contra Alemania, ¿verdad? Y entonces escribí un artículo glosando a Martin Seligman sobre las actitudes propicias para la exportación. Nunca oíste hablar de este artículo. Lo publiqué en la revista de Ciencias Económicas. Lo leyeron otra vez, cito a Fernando Durán, seguro 5 personas, ¿verdad? Nunca nadie me dijo nada, pero a mí me parece que tenemos que volver a hablar de indefensión aprendida, tenemos que volver a hablar de actitud y meterla a todos en nuestro hacer cotidiano, porque de lo que sí estoy convencido es de que nuestra potencia como seres humanos y como comunidad también, estoy convencido de que nuestra potencia como país no tenemos ni idea de cuánto puede ser. Completamente de acuerdo. Viste que la ministra de Educación, la doctora Catherine Müller, está recibiendo ideas de cómo hacer para traerle alumbramiento al apagón educativo. Creo que eso es algo en lo que deberíamos todas las personas pensar activamente, porque siento que es una oportunidad para dejar que florezcan 10.000 flores, ¿verdad? Y ver cuáles germinan mejor en el contexto actual, un poco hablando, un poco haciendo la analogía de lo que mencionábamos ahora del biotipo y de la forma como se juega el fútbol. Hoy sabemos otras cosas diferentes sobre los procesos de aprendizaje y vivimos un mundo completamente diferente, interconectado, donde cada vez es menos necesario pensar en tener una licenciatura universitaria Sí, que en desarrollar algunos saberes y algunas sí, destrezas, ¿verdad? No, no claro. estoy pensando en insertarse en el mercado, porque si nosotros consideramos que pertenecemos cada vez más a la economía del conocimiento, entonces lo que necesitamos es estimular la mente. Y en algún Ujú. momento esos estímulos mentales que se van desarrollando se van a ir interconectando con otras personas, con otros saberes y con otras destrezas para ir creando un valor monetizable que va a generar empleos, ¿verdad? Pues obviamente que estoy haciendo algo más parecido a una caricatura que a una ponencia doctoral, pero creo que tenemos que pensar que en materia educativa no necesitamos devolvernos a los años 90. Necesitamos Ujú. pensar en los años 30 que vienen. Entonces, la oportunidad está dada para que pensemos, todas las personas que nos siguen y nos escuchan, sobre formas de estimular. Bueno, y además, cómo piloteamos prototipos, porque nadie tiene la receta escrita de qué va a funcionar en el año Claro, 2022 para formar los adultos del 2035. Entonces tenemos que pilotear prototipos, ¿verdad? Tenemos que estar ujú. en modo, ¿cómo se llama? Rapid prototyping, ¿verdad? ¿Cómo hacemos prototipos Sí, rápidos que ujú. ojalá fracasen lo más rápido posible y que fracasen hacia el frente para que Para sigamos mejorarlos, avanzando? sí, muy bien. Ujú. Lo otro es que Y yo creo que las abuelas de antes acumulaban, por una mera cuestión de edad, muchísima experiencia. Y entonces el famoso dicho aquel que además fue mal dicho por mucho tiempo y un día me di cuenta de que estaba equivocado como lo decía, y es que más sabe el sabio por viejo que por sabio, ¿verdad? La sabiduría está correlacionada con los años. Uno no puede ser un sabio a los 23. Y entonces las abuelas acumulaban mucha sabiduría. Y siento que en los últimos 15 años, el mismo padecimiento que aquejan nuestros jóvenes de que ya no están innovando porque están perdiendo el tiempo en sus dispositivos electrónicos de bolsillo, pues creo que las abuelas tampoco están compartiendo su sabiduría porque están metidas
en, En lo mismo. en lo mismo, están metidas en las redes sociales, ¿verdad? Entonces, esta es una llamada de atención para todas las Hombre, abuelas. interesante, ¿ah? Qué interesante. Hombre, hombre, de queremos otras abuelas Queremos otras como abuelas. las de antes, como las de antes, qué bien. Em, Otra cosa, dos cositas, bueno, sí, dos cositas más. Una es que a mí me parece que hay una diferencia importante que tal vez valga la pena mencionarla acá y profundizarla en otro momento, y es la diferencia entre actitudes y hábitos. A mí me parece que las actitudes son como chispas, como interruptores que uno puede elegir en cualquier momento, ¿verdad? Yo puedo elegir ser pesimista y decir, vamos a perder, pero también puedo elegir ser optimista y decir, vamos a ganar. Depende 100% de mí, no depende de nadie más, ¿verdad? Es más, ni siquiera tengo que pronunciarlo, puedo pensarlo nada más y Sí. decir, Ujú, ujú. y entonces esas actitudes, después de 1000 veces de escoger una actitud, Sí. se va creando la proclividad a la tendencia a ir hacia esa actitud. Pero también creo que esas actitudes pueden ser como semillas que uno dice, bueno, ¿y qué pasa si siembro esta semilla? Y siempre elijo ser optimista ante todo lo que, todo lo que suceda en mi vida. Y siembro esa semilla y la cultivo como un hábito. Bueno, ¿qué es lo que pasa con los hábitos? Que nosotros los creamos y de nuevo, un hábito es un experimento y no sabemos cuánto tiempo va a durar. De repente un día uno dice, mira, Jay, ¿por qué paré de hacer aquello que yo hacía antes? No le dimos no le dimos el rigor y la disciplina y el trato necesario para que ese hábito se cultivara. Pero cuando uno crea un hábito y el hábito se robustece, ese hábito robustecido nos crea a nosotros de vuelta. Y entonces siento que esto es algo que a nivel nacional, no es que hay una autoridad nacional que va a crear una escuela de hábitos, pero sí creo que a nivel nacional podría haber una masa crítica de personas que ayuden a otras a cultivar hábitos. Que hay un montón de gente aquí que tienen hábitos muy sanos, que son disciplinadas, que han descubierto formas muy interesantes de aprender y de enseñarle a otros a aprender. ¿Cómo hacemos para conectar a esa gente que ya llegó a un punto donde puede afirmar esto que estamos diciendo nosotros, de que los hábitos nos crean a nosotros mismos? Entonces, ¿cómo hacemos para ayudarle a otros a crear sus propios hábitos, verdad? Eso. Qué llamativo eso. Déjame ilustrarlo de esta manera, en parte con algo que le escuché una vez a don Guillermo Malabasi. Vamos a ver, pensemos en un valor, algo sobre lo que creamos que es deseable, la veracidad, ¿verdad? Decir la verdad es deseable. Yo puedo poner un cartel en la puerta de mi casa diciendo que para mí la veracidad es deseable y eso no me va a hacer más veraz. Eh, tengo que pasar por una actitud y la actitud todavía tampoco se convierte en mi forma de ser veraz, porque la actitud es más o menos exclamar, qué bueno es decir, y de ahí hay que pasar al hábito, que es lo que estás diciendo. Digo la verdad. Y al principio, seguramente, si me da lo mismo la verdad que la falsedad, me cuesta, como te cuesta hacer gimnasia, ir acostumbrándote a decir la verdad, aunque sea difícil, vergonzosa, contraproducente, ¿ok? Pero cuando tienes el hábito de decir la verdad, ya estás a una gran distancia de los valores y a una gran distancia de la actitud. Y este concepto que estás diciendo, que el hábito nos construye retroflexivamente, así se llama en psicología esa cosa, retroflexivamente nos construye, es porque hay un momento en que he dicho habitualmente la verdad tanto tiempo que ya yo no soy el que era, sino que yo soy el que dice la verdad. Y me va a costar muchísimo decir una falsedad porque ya no es solo que tengo el hábito,
de decir la verdad, sino que soy el que dice la verdad. Bonito nos salió. Ujú. Bueno, y creo que además vivimos en tiempos, a propósito de la llamada de atención a las abuelas, vivimos en tiempos donde todos tenemos una reputación muy, muy expuesta, muy pública, ¿verdad? Y entonces esa reputación tiene un valor para la persona y también tiene un valor para la sociedad, ¿verdad? Y entonces, en la medida en que esa reputación tienda a ser más buena que mala, va a tender a ser más valiosa para para quien la tiene y para otras personas que la rodean. Entonces, creo que el cultivo de esa reputación viene siendo como la fachada de lo que mostramos. Y cuando esa fachada es coherente con lo que somos y con lo que creemos, y cuando esa fachada es auténtica, entonces eso creo que retroalimenta y robustece no solo la reputación, lo que llaman ahora la marca personal, ¿verdad? Sino que también robustece eso que decías, lo que somos y lo que queremos mostrar a partir de lo que hemos decidido que queremos ser, ¿verdad? Todo parte de un querer ser. Y hemos hablado acá en el pasado, recientemente hablábamos de lo que sucede a nivel cerebral y a nivel hormonal en el cuerpo cuando visualizamos en nuestra mente una meta ya cumplida. El cuerpo se comporta como si ya la hubiera cumplido, ¿verdad? Y secreta unas hormonas de placer y de bienestar, como si ya hubiéramos hecho la cosa y simplemente la visualizamos. Igual que quien intente en este momento hacer el ejercicio de visualizar, cortar un limón mandarina por la mitad y exprimírselo en la boca, si a alguien le salivó la boca en este momento, es porque tuvo una transformación física en las células de su cuerpo Escuchando. a partir de algo que se imaginó, ¿verdad? Claro. Sí, eso. Y bueno, y lo otro que no quería dejarlo suelto, aunque es un tema para otra conversación, es que los países progresistas del mundo, Europa, Escandinavia, Canadá y demás, están desarrollando a toda velocidad ministerios en el Estado que se dedican a pensar activamente en el futuro. ¿Cómo nos haría de bien aquí tener una oficinita, aunque tuviera solo 3 personas, pero que estuvieran cultivando las metodologías necesarias para que el diseño de políticas públicas estuviera orientado hacia el futuro, no queriendo ser eh, prestidigitadores ni oráculos de lo que va a pasar, sino pensar en términos estratégicos de escenarios, ¿verdad? ¿Cuáles son los escenarios deseables y evitables que vemos en diferentes áreas del quehacer de un país? No sé, puede ser a 18 meses. A mí me gusta hacer el ejercicio a 18 meses porque se siente tangible, ¿verdad? De hoy en 18 meses estamos en Navidad del 2024, del 2023, ¿verdad? Estamos prácticamente a 18 meses del año 2024. Entonces es fácil de imaginárselo. ¿Y qué nos gustaría ver en el futuro en materia de el precio de la gasolina? El precio de la gasolina en el año 2024, ¿cómo nos gustaría que estuviera respecto al precio de la gasolina actual? ¿Y qué hay que hacer al respecto? ¿Verdad? Creo que estas cosas hay que considerarlas al más alto nivel y bueno, si queremos pensar en el futuro, no nos puede agarrar tarde. Ujú. Muy bien, muy bien. Yo tengo dos comentarios de cierre que hacer. Uno es el de que la realidad es la realidad. No, no nos vamos a resignar ante la realidad, sino que tenemos que aceptarla. Es juicioso aceptarla. No es, no es maduro resignarnos. Y entonces, ¿cómo resolvemos eso de resignación y aceptación? Bueno, me parece que deberíamos tener muy claro que a donde hemos llegado hoy, esa es la realidad. Pero
siempre tenemos la posibilidad de el día que se inicia mañana o el día que se inicia hoy por la tarde, que es ahí donde tenemos que operar mejoramientos, experimentos, actitudes. Eso quiere decir, aceptamos la realidad con la cual he llegado a mediodía hoy, pero no quiere decir que me resigne a que esa realidad sea la que vaya a operar a partir de la tarde de hoy. Eso me parece que es una actitud sensata y a la vez desafiante. La otra cosa que me parece que es importante es que eh, creo que es natural querer que la realidad fuera distinta, nuestra realidad personal, ¿verdad? Que fuera distinta. Eh, ¿Por qué? Porque tenemos una noción de lo que es bueno o sabemos cuánto pesan las circunstancias de la realidad en nuestra vida presente, pero nada vamos a poder hacer queriendo haber cambiado esa realidad para atrás, ¿verdad? Las fantasías no tienen efecto retroactivo, ¿verdad? Y entonces lo queríamos utilizar nuestra energía esa que dedicamos a desear que la realidad fuera otra, deberíamos dedicarla a tratar de mejorar la realidad existente, que quiere decir a tratar de mejorar la realidad desde dentro de 5 minutos en adelante. Y eso es totalmente posible y es una actitud muy poderosa. Muy bien. Bueno, da para más este tema, pero dejémoslo ahora por acá. Muchas gracias por la sintonía. Tuvimos unos pequeños problemas de conexión. Espero que la grabación no se perciba tanto, pero si sí se percibe, entonces pedimos las disculpas del caso. Nos vemos. Bueno, muy bien. Chao. Adiós.